Hoy en Entre Líneas, en el abridor, el dilema de los Mets. Hoy en la historia, el poder de Willie McCovey y las destrezas de Baudilio Díaz. En el versus, Joey Votto ante Adam Wainwright. Y en el cerrador, ayer les dimos el dato del jonrón de Eugenio Suárez. Los mejores datos para su jugada segura. Todo esto y más a continuación en Entre Líneas. Bienvenidos, amigas y amigos, a una nueva emisión de Entre Líneas a través de Baseball Play y todas sus plataformas. Qué gusto estar día a día con todos ustedes, revisando el acontecer de la pelota de las Grandes Ligas. Hoy en el tema de apertura en el abridor, queremos hablar de los Mets de Nueva York, que ayer volvieron a perder y que están realmente en una temporada complicada que no apunta a un año de postemporada, con todo y que es la nómina más alta en las Grandes Ligas y por bastante. Vaya que han invertido. La nómina de los Mets anda en los $344 millones y unos 70 millones más respecto al segundo. Por cierto, las nóminas más altas no han sido sinónimo de postemporada o de grandes campañas. La de los Mets es el tema central de hoy, pero es que la de los Yankees, que es la segunda más alta, bueno, ahí están enredados en postemporada, pero sin un desempeño realmente destacado. 279 millones. Los Padres de San Diego, un poco el caso de los Mets, fuera de postemporada, 245 millones. Los Phillies de Filadelfia, jugando apenas por encima de 500, 242 millones. De las 4 nóminas más altas, 2 equipos están fuera de postemporada. Pero lo de los Mets de Nueva York es realmente complicado. Un récord de 35-43. Vienen de una campaña de 101 victorias, peleando todo el tiempo el primer lugar. De hecho, fue el equipo que más tiempo ocupó el primer lugar de su división en el este de la Nacional, solo que al final fueron desbancados por los Bravos de Atlanta, que también ganaron 101 juegos, pero por haber dominado la serie particular, el equipo de los Bravos prevaleció y quedó como ganador de división. Y los Mets tuvieron que ir al comodín, a la serie de comodines, y allí se quedaron en el camino. Ahora mismo están a 16 juegos del primer lugar en la división, con unos Bravos jugando en forma sobresaliente. Un mayo tremendo y un junio todavía superior. En junio tienen 18-4 los Bravos, y los Mets andan con un récord bastante negativo. Y no solo están muy lejos del primer lugar, sería realmente una hazaña si Nueva York de aquí al final remonta y gana la división. Pero es que en el comodín también están lejos. Están a 8.5 del último puesto del comodín. 8.5 y con varios equipos por encima. Así que el panorama es verdaderamente complicado. Ayer perdieron 2-1. Justin Verlander lanzó 5 buenos episodios. Apenas salió Verlander y no ha ido lejos. En sus últimas aperturas tiene un par en las que sí ha avanzado bastante. Los abridores de los Mets no han podido avanzar demasiado en los juegos. El único que lo ha hecho con frecuencia es Max Scherzer. Verlander ayer 5 innings, pero no pudo avanzar más. Y apenas salió el estelar derecho, se le fue el juego de las manos a los Mets con un jonrón del novato Joey Wiemer, que puso las cosas 2-1. Decía Verlander luego del juego, con un tono sombrío y con un tono de incredulidad, de sorpresa, de desaliento. Esto no lo vio venir nadie. Esas fueron las palabras que salieron como titulares en distintos medios. Esto no lo vio venir nadie. ¿Cómo resolverlo? Ahí están los elementos, ahí están los jugadores, pero hasta ahora no ha funcionado. Y las cosas comenzaron bien para los Mets con 14-7. 14 victorias en los primeros 21 juegos. Parecía que de nuevo iban hacia una campaña de más de 90 victorias,
o 100, como el año pasado, honrando el favoritismo con el cual partieron y tras esa enorme inversión. Una inversión que iba a ser superior inclusive, porque Carlos Correa estuvo en el radar y los Mets estaban dispuestos a darle 300 millones a Carlos Correa, lo cual hubiera inflado la nómina todavía más. No se da lo de Correa por aquel tema del examen físico y termina pues firmando con los Mellizos de Minnesota. Pero es un equipo cuyo dueño no tiene temor a invertir y quiere ganar. Debe estar muy frustrado cuando ve ese récord de 35-43. 14-7 en las primeras semanas. Luego 21-36. Uno de los peores récords de las grandes ligas tras ese inicio auspicioso. ¿Qué van a hacer los Mets? ¿Van a buscar un refuerzo? ¿Van a tratar de enderezar el camino? ¿Con lo que tienen, creen que tienen suficiente para darle un giro a la temporada? Ya salió Eduardo Escobar. Es una señal el cambio del venezolano rumbo a los angelinos de Los Ángeles de Anaheim, que van a ser vendedores y que van a buscar bajar la nómina, que sienten que la temporada está perdida. ¿O es un cambio circunstancial solamente porque consideran que tienen a Luis Guillorme, que tienen a Matt Barry, que tienen a peloteros que pueden solventar la situación y que la salida de Escobar no significa una señal de querer bajar la nómina? Es difícil hacer la lectura respecto a este movimiento porque adquirieron a dos lanzadores de ligas menores que tampoco tienen una etiqueta o estatus de prospectos. Las próximas semanas, ya terminando junio, pues van a ser clave para que los Mets decidan qué hacer. Si ser compradores o si ser vendedores. Hay algunas historias interesantes, recientes y de esta misma división, que podrían utilizar los Mets como un ejemplo. Los Nacionales de 2019 andaban sin rumbo, un récord muy malo en los primeros meses. Terminando mayo, comenzaron a enderezar el camino y ya saben la historia. Quedaron campeones de la Serie Mundial. Los Bravos de Atlanta de 2021 se lesionó todo el outfield, empezando por Ronald Acuña Jr., Marcell Ozuna con el problema extraterreno. Fueron a buscar a Jorge Soler, a Eddie Rosario, a Jock Peterson. El gerente general hizo la lectura de que la división daba oportunidades, no tiró la toalla y más bien reforzó al equipo, y los Bravos de Atlanta ganaron la división. Y los propios Phillies de Filadelfia del año pasado no funcionaban con Joe Girardi, trajeron a Thompson como nuevo manager, algún movimiento por aquí y por allá, el relevo se encaminó y los Phillies hicieron un viaje hasta la Serie Mundial que terminaron perdiendo con los Astros de Houston, pero asistieron a la Serie Mundial. ¿Pueden hacer algo similar los Mets? Sí, y yo creo que ese es el camino que van a seguir, que van a confiar en lo que tienen y que en algún momento le van a dar un giro a la situación. Hasta ahora es una crisis de combinación de factores. Cuando batean, no lanzan. Cuando lanzan, no batean. O en ocasiones falla la defensiva. Ha habido circunstancias como la lesión de Pete Alonso cuando estaba líder jonronero y en plena producción. Lo sacó un par de semanas y allí se resintió gravemente la ofensiva de Nueva York. Jeff McNeil no es el mismo del año pasado que ganó el título de bateo. Starling Marte no ha arrancado, no ha tenido la campaña esperada. Y algunos otros peloteros como Francisco Lindor, si bien tiene una buena producción en jonrones y remolcadas, su averaje de bateo es bastante pobre. Y la efectividad colectiva, ese aspecto del picheo que era la carta de presentación para que los Mets se anotaran como favoritos. Sí, dejaron ir a Jacob deGrom y pareció un buen movimiento, ya sabemos lo que pasó con deGrom. Trajeron por un promedio de salario superior, pero comprometiendo menos dinero hacia el futuro, a Justin Verlander, que venía de ganar el Cy Young. A sus 40, más que vigente. Fresco el recuerdo de un Cy Young. Max Scherzer sigue muy vigente. Y vaya el par de veteranos reunidos de nuevo tras su etapa en Detroit. Un lujo para cualquier rotación tenerlos con todo y su veteranía. Verlander comenzó lesionado, inició pues
año en la lista de lesionados, producto de un problema físico ocurrido en los entrenamientos primaverales. Luego ha lanzado bastante bien, no el Cy Young del año pasado, pero da la impresión de que va camino a ser ese pitcher as número 1. Max Scherzer tuvo la suspensión, una breve pasantía en la lista de lesionados, factores que se han conjugado para que no haya habido esa contundencia del 1-2 soñado entre Scherzer y Verlander. Pero si se mantienen saludables el resto del camino y no hay más situaciones de por medio, perfectamente pueden ser la base fundamental que se avisoró cuando este equipo armó su andamiaje. Pero de allí para abajo, Kodai Senga ha sido inconsistente, el japonés que ha lanzado muy bien en casa, pero muy mal en la carretera. Necesitan más consistencia de él. Carlos Carrasco tiene solo 2 aperturas de calidad entre sus salidas de la campaña, y luego de allí para abajo Tyler McGill, David Peterson no han garantizado absolutamente nada. José Quintana, el colombiano que fue firmado, también se lesionó en los entrenamientos primaverales y ya está en la fase de rehabilitación. Se espera que regrese luego del Juego de las Estrellas y pueda ayudar el zurdo colombiano. Pero por lo pronto la efectividad colectiva es de 4.62, puesto número 25 en las grandes ligas, solo superando a los Nacionales, los Rojos, los Reales, los Rockies y los Atléticos. Y ya saben ustedes los récords de, por ejemplo, Oakland y Kansas City. La efectividad de los abridores, 4.89, puesto 26. La del bullpen, 4.23, puesto 22. Han recibido una cantidad industrial de cuadrangulares. Han concedido muchos boletos. No han ido lejos los abridores. Exceso de uso del bullpen. Eso es parte del condimento para la situación que se ha presentado. Luego se lesionó Edwin Díaz. También hay que tener eso en cuenta. El cerrador se lastimó en el Clásico Mundial. No está en el esquema este año. Está trabajando duro y podría dar una sorpresa y adelantar su reaparición para septiembre, tal vez agosto, pero no está en los cálculos. Y bueno, David Robertson tuvo que pasar a ser el hombre del 9º inning y eso debilitó el departamento del relevo. Y la defensa no ha sido buena. No han protegido los juegos. No han jugado con la eficiencia requerida para ganar esos juegos pequeños y algunos partidos se han ido por mala defensiva. Luego, en momentos y fases de la campaña, no han aprovechado calendarios débiles. Lo hizo Tampa Bay al principio, cuando construyó el récord de 3-6-0 comenzando la campaña. O los Marlins, que barrieron a los Reales y a los Atléticos y aprovecharon un calendario débil. En un momento dado, los Mets enfrentaron a los Nacionales, a los Tigres, a los Rockies y a los Rojos, no a estos, sino hace un tiempo, cuando no habían subido todo ese cúmulo de figuras jóvenes que han hecho de Cincinnati un equipo ganador. Y todas esas series la perdieron. Incluso fueron barridos por los Tigres de Detroit. En junio, Nueva York no ha ganado una sola serie. Tienen 6 perdidas y solo una igualada. ¿Qué va a pasar? Bueno, ya les hablábamos del picheo abridor, que creo puede ser el punto y la base para que este equipo reaccione. Pequeños detalles. Francisco Lindor, a la zurda, entre 2015 y 2022. 271 de promedio, 474 de slugging, 353 de OVP. En 2023, bateando a la zurda, 213 de promedio, 307 de OVP, 382 de slugging. A la derecha, entre 2015 y 2022, 290, 353, 474. Este año, 247, 301, 588. Y su tasa de ponche se ha elevado en un 22%. Eso es solo Lindor, que es la cara en la ofensiva junto a Pete Alonso. Alonso ha hecho lo suyo, está entre los líderes en jonrones, pero el resto del equipo no ha funcionado ofensivamente. Hay los elementos, hay el grupo, el talento como para que este equipo reaccione. Yo dificulto verlos vendiendo y creo que irán por el camino de lo que alguna vez pasó y que les mencionábamos con los Nacionales, con los Bravos y con los Phillies. ¿Podrán hacerlo los Mets? ¿Qué piensan ustedes? A continuación, la trivia en Entre Líneas. La planteamos a todos ustedes.
Nombre la pareja de equipos que combina la mayor y la menor cantidad de juegos ganados por 10 o más carreras en la temporada 2023. ¿Serán Tampa Bay y Oakland? ¿Serán Atlanta y Kansas City? Opción C, Texas y Detroit. ¿O Cachorros y Marlins de Miami? A pensar un poquito. Pareja de equipos que combina la mayor y la menor cantidad de juegos ganados por 10 o más carreras en la temporada. Más adelante la respuesta. Ingresamos a la sala de prensa en Entre Líneas para revisar las últimas noticias en el mundo de las Grandes Ligas, transacciones, lesiones, peloteros que reaparecen, todos esos detalles que ustedes quieren conocer. Comenzamos con los Rays de Tampa Bay. Brandon Lowe comenzó ayer una rehabilitación en ligas menores. El segunda base presentó inflamación en la parte baja de la espalda. Todavía no hay fecha de regreso y se informará sobre su estatus más adelante, pero ya el hecho de iniciar la rehabilitación en ligas menores es una magnífica señal. Mellizos de Minnesota anunciaron que Jorge Polanco inició actividades ligeras de béisbol. Polanco presenta molestias en el tendón de la corva y ha estado un par de veces ya en la lista de lesionados. Un pelotero que fue tan saludable los primeros años de su carrera, en los últimos 2 se la ha pasado en la lista de lesionados. Los angelinos pusieron a Eduardo Escobar, recién adquirido, como comentábamos, desde los Mets, en la lista restrictiva. El venezolano viajó a la Florida para tomar el test para la ciudadanía. Una gestión personal importante para él. Joe Adell fue llamado desde su filial AAA para sustituirlo en el roster. Adell, que en estos días dio un jonrón de más de 500 pies en ligas menores. Los Marlins de Miami, buenas noticias para el equipo del sur de la Florida que ha venido jugando bien y recibe de vuelta a Jazz Chisholm Jr., pelotero muy importante en su esquema, y a Jan Segura, que fue el agente libre de mayor relevancia firmado de cara a esta campaña. No ha tenido una buena temporada, pero podría batear el resto del camino el dominicano. Para abrirles cupo, los Marlins bajaron a la filial AAA Garrett Hampson, un utility, y el novato Jacob Amaya. De igual manera, los Marlins reclamaron a Eli Villalobos, un lanzador desde waivers procedente de los Piratas de Pittsburgh. Y los Rockies de Colorado activaron desde la lista de lesionados de 10 días a C.J. Cron. El inicialista estuvo 6 semanas fuera por problemas en la espalda. Un bateador que fue el más valioso, el jugador de la semana en la primera semana de acción. Luego comenzó a tener problemas físicos, fue perdiendo rendimiento y fue necesario que estuviera este largo proceso, larga etapa en la lista de lesionados, pero ya está de vuelta y seguramente la ofensiva de los Rockies estará mejor con Cron, su primera base, de regreso. Sala de prensa en Entre Líneas. 3-1. And that is caught by Cron. Talk about ideal positioning and a dandy play made by Cron. Tal día como hoy, un martes 27 de junio de 1993, el pitcher de los Mets de Nueva York, Anthony Jones, impone un récord en MLB al perder su 24º juego seguido. 1977, tal día como hoy, Willie McCovey de los Gigantes de San Francisco conecta 2 cuadrangulares en un mismo inning y uno de ellos grand slam ante los Rojos de Cincinnati. Fue la segunda vez que lo hizo en su carrera y primero en repetirlo. En abril de 1973 ya había dado 2 bolas cercas en una misma entrada. También se convirtió en el líder histórico en grand slams de la Liga Nacional con 17. Un día como hoy, en 1986, el camarero de los Gigantes de San Francisco, Robbie Thompson, es puesto fuera 4 veces en intentos de robo. Los Gigantes ganaron 7-6 en 12 innings a los Rojos de Cincinnati, estableciendo una marca en MLB. Thompson fue retirado tratando de robar la almohadilla en el 4º, 6º, 9º y 11º episodios por un receptor de nombre Baudilio Díaz. But it works. And
just punched out Friedel. Bienvenidos al Versus en Entre Líneas. Este segmento donde comparamos situaciones, jugadores, circunstancias, equipos, siempre tratando de realzar lo positivo y la grandeza de los personajes en cuestión o los equipos en cuestión. Una manera de contrastar circunstancias y situaciones o estadísticas, desempeños. Y en este caso, en el Versus tenemos a Joey Votto ante Adam Wainwright. ¿Por qué? Porque ambos son los jugadores franquicia en este instante en las Grandes Ligas. Nadie tiene más años que Adam Wainwright jugando con los Cardenales de San Luis y Joey Votto jugando con los Rojos de Cincinnati. Son los claros hombres franquicia, esa especie en extinción de jugadores que permanecen todas sus carreras con un mismo equipo. Son casos para el Salón de la Fama, Wainwright y Votto. Vamos a tratar de examinarlo, obviamente cada uno desde su perspectiva, uno como bateador, el otro como lanzador, y diciéndoles también que en el Versus propiamente dicho, se han enfrentado unas cuantas veces en sus carreras. Aquí en nuestras notas, Joey Votto contra Adam Wainwright de 66-21. Solo Ryan Braun, que está retirado hace rato, y eso deja saber la permanencia de Wainwright en el béisbol, y Andrew McCutchen se han enfrentado más veces a Wainwright que Joey Votto. De 66-21, que es un promedio de 318, con 6 dobles, y nadie le ha dado más honrones a Wainwright que Votto. El canadiense tiene 5 tablazos de vuelta completa contra el derecho de los Cardenales de San Luis. Así que cuando se enfrenten de nuevo, allí tienen ese dato. Y seguramente va a ocurrir porque Cincinnati y San Luis se van a ver las caras unas cuantas veces más en lo que resta de campaña. Vamos a revisar cada caso. 17 años en las Grandes Ligas para Votto. Carisma, uno de los peloteros más respetados en las Grandes Ligas. Muy escuchado, muy cercano a la afición y muy conveniente para Cincinnati, que en medio de un núcleo joven, de talento desbordante, talento emergente que ha llegado simultáneamente para armar un equipo muy, muy atractivo. Han perdido 3 en fila últimamente, luego de las 12 victorias seguidas, pero bueno, eso es parte del juego. Pero que ese núcleo joven tenga una presencia veterana y de la personalidad de Joey Votto, para en un momento dado alzar la voz en el clubhouse, darle un consejo a un joven, tiene ese liderazgo y esa personalidad para poder ejercer la función de líder en el clubhouse. De por vida, Joey Votto tiene un porcentaje de envasado de 412. Eso es élite. Para una carrera de 17 años, 412 es absolutamente élite y es una de las cartas de presentación para el Salón de la Fama. 514 de slugging, que también es bastante bueno. 925 de OPS, que es realmente bueno. Tiene 2098 imparables, pero también tiene muchos boletos. Eso le da ese gran porcentaje de envasado. De hecho, es el bateador que ha tomado más boletos en la historia de una franquicia centenaria como los Rojos de Cincinnati. Ha sido 7 veces líder en OVP de la Liga Nacional, 1 vez líder en slugging y 1 vez líder en OPS. 6 veces All-Star, un premio al más valioso en 2010, ganó un guante de oro, 8 temporadas bateando 300 o más. Recientemente, en los últimos 2 años, su averaje vitalicio se le cayó de los 300, pero anda en un robusto 297 y el porcentaje de envasado permanece en ese lugar élite, en esas cifras élite sobre 400. Es el segundo bateador con más honrones en la historia de los Rojos de Cincinnati, solo detrás de Johnny Bench. 1,113 remolcadas, que parecen pocas para un bateador que tiene tanto tiempo en las Grandes Ligas y ocupando la parte medular de la alineación. Para mirarlo en comparación, primera base como Jeff Bagwell, Eddie Murray, Tani Pérez, Willie McCovey, Orlando Cepeda, tuvieron más de 440 jonrones y más de 1,600 impulsadas. Votto anda en 1,113 y 345 jonrones. Solo ha sumado en su carrera 3 campañas de 100 o más remolcadas. Está claro que Joey Votto tiene un caso
contundente para el Salón de la Fama. Tal vez la boleta influya si hay muchos nombres de gran jerarquía, no entre el primer año ni el segundo, ni tampoco obtenga más de un 90%, pero creo que sí tiene un caso sólido para Cooperstown. Y vamos con Adam Wainwright, de los Cardenales de San Luis, 18 temporadas con este equipo. La famosa batería con Yadier Molina, con la cual estableció el récord de más veces juntos, pitcher y bateador en la historia del juego. Eso, aunque ustedes no lo crean, da un peso específico, es parte del currículum de Wainwright para aspirar al Salón de la Fama. De por vida tiene un récord de 198 y 119, que es un buen récord. Busquemos a Roy Halladay y comparemos la carrera. Tal vez hagamos un versus retro entre un pitcher retirado no hace tanto tiempo y uno en la actualidad como Wainwright, para ver que si a Halladay es Salón de la Fama, Wainwright tiene una buena oportunidad. La efectividad de por vida es de 3.44, 2.614 innings, 2.171 ponches y un whip de 1.23. 2 campañas de 20 triunfos, 2 más de 19 y una de 17 juegos ganados. Logró 2 veces el Guante de Oro, 3 veces al Juego de las Estrellas, 2 veces líder en victorias. Nunca ha ganado el Cy Young. Joey Votto sí ganó el MVP. Wainwright no ha ganado el Cy Young, pero si bien no lo ha ganado, 4 veces ha sido segundo o tercero en la votación para el Cy Young. Todo eso ocurrió en un lustro realmente bueno de Wainwright, que lamentablemente se vio cortado en 2011 por la cirugía Tommy John. Ese año no lanzó, pero antes y después fue un pitcher élite en las grandes ligas. Entre 2009 y 2014 tuvo marca de 92 y 50 con 2.83 de efectividad, 19 juegos completos y 9 blanqueos con 1.12 de whip, 1.130 innings 2 tercios. También tuvo una lesión del tendón de Aquiles grave que lo sacó temprano en una campaña. Ha batallado con las lesiones y muchas veces lo han dado por liquidado y ha vuelto, ha regresado. Ganó la Serie Mundial, si bien como relevista en esa ocasión fue parte de equipos ganadores y logró el trofeo, el anillo de la Serie Mundial. Así que hay pros y contras para Wainwright. Tal vez más claros los contras que los pros respecto a Votto, que pareciera tener más claro y un poquito más despejado el camino hacia Cooperstown. Pero en este versus me parece que ambos, como los hombres franquicia actualmente en las grandes ligas, tienen una razón y argumentación para que sus casos sean tomados en cuenta para el Salón de la Fama. Y recordamos el versus estrictamente entre ellos dos, de 66-21, Votto contra Wainwright, 3.18 de promedio, con 6 dobles y 5 jonrones. Tomen nota de eso porque se van a enfrentar de nuevo este año. El versus en Entre Líneas. A continuación, el cerrador en Entre Líneas. Esta parte en la que revisamos matchups, pronósticos, detalles, como por ejemplo, Josh Harrison contra Cal Hendricks. Cal Hendricks, el derecho de los Cachorros, que ha reaparecido bastante bien y que estaba sujeto a ser confirmado como abridor del día de hoy. En caso de darse ese matchup, que es muy probable, pues Harrison, que no es un titular en la alineación de su equipo, su nuevo equipo, los Phillies de Filadelfia, por el historial que tiene contra Hendricks, probablemente hoy le dé un lugar en el line-up el manager de los Phillies. Rob Thompson tiene de 26-11 Harrison contra Hendricks, 423. Sin ser un jonronero, le ha dado 3 cuadrangulares y además un doble. Así que allí tienen ese datazo no tan a la vista de Harrison contra Hendricks. Y ayer Eugenio Suárez se la sacó al pitcher de turno. Y bueno, les decíamos acá que le había dado 3 cuadrangulares. Otro dato, otro matchup que además es muy interesante porque se trata de 2 venezolanos. Miguel Cabrera contra Martín Pérez. Ya este año le fue bien a Cabrera contra Pérez. De hecho, el buen momento desde hace un mes que tiene Cabrera, en el que ha bateado sobre 300,
comenzó el 30 de mayo, un día en el que dio de 3-3. Martín Pérez lo ha enfrentado 16 veces y Miguel Cabrera le ha dado 8 hits, 500 de promedio, con 3 dobles, y además el zurdo de Guanare le ha dado 7 boletos al futuro miembro del Salón de la Fama. De 16-8, y no se trata de duelos atrás en el tiempo. Este año ya Miguel Cabrera tuvo éxito contra Martín Pérez. Y no se trata de ligar por uno u otro, porque ambos son venezolanos y queremos que les vaya bien. Se trata simplemente del elemento objetivo del éxito que ha tenido Cabrera contra Pérez. Hoy van los Zorrojos contra los Orioles. Una serie que comenzó ayer con victoria de Baltimore. Cincinnati de pronto ha perdido 3 de manera consecutiva. Hoy va este muchacho Andrew Abbott, que en sus primeras 3 aperturas lanzó puros ceros. En la última le hicieron 4 carreras, pero ponchó a 10. Ha estado muy bien y es parte de ese talento emergente del equipo de Cincinnati. Hoy tiene que funcionar, aún en su condición de novato, como una suerte de stopper y de tener la seguidilla adversa. Va contra Tyler Wells, que ha venido lanzando muy bien también por el equipo de Baltimore. Solo como feeling, y eso a veces vale, el feeling, siento que hoy Cincinnati gana el juego y detiene la seguidilla perdedora con Andrew Abbott en el montículo. Abbott, para más detalles, va a su 5ª salida y ha sido realmente un novato sensación. Y el otro duelo que queremos revisar hoy es el de los Mellizos y los Bravos de Atlanta. Esta serie comenzó ayer con victoria para Atlanta, que anda arrasando con todo el mundo. 18-4 durante el mes de junio. Buscarle la caída a Atlanta ahora mismo es muy difícil, pero si se le puede buscar la caída es con un pitcher como Joe Ryan, el derecho que abrirá esta noche por los Mellizos. Viene de lanzar un blanqueo, un partido formidable contra los Medias Rojas de Boston, de 3 hits, 9 ponches y ningún boleto. El primer blanqueo en su carrera. Y ha sido un as para Minnesota, 8-4 con 2.98. Un pitcher de muy buen control, 93 innings 2 tercios, solo 15 boletos concedidos por 100 ponches. Una magnífica relación ponches-boletos. Solo le han dado 8 jonrones. Tiene un poco más en la bola que su rival de hoy, Bryce Elder, pero hay características más o menos comunes. Hay una cifra coincidente. 8 jonrones contra Ryan en la temporada, 8 jonrones contra Elder. A Ryan se los han dado en 93 2 tercios, a Elder en 90 innings. Una proporción bastante similar de jonrones por innings lanzados. Y esto significa que es un jonrón por cada 9 innings lanzados aproximadamente. Y eso es muy bueno. En el caso de ambos, cuesta que les eleven la pelota y se la saquen. Elder tiene 5-1 con 2.90. Con 24 boletos, 75 ponches en esos 90 innings de labor. Yo me voy a inclinar, porque además lo tengo en el fantasy, por Joe Ryan. Con todo y lo difícil, buscándole la caída a Atlanta, voy contra la lógica, pero a veces funciona. Voy por Ryan y voy por los Mellizos hoy contra los Bravos, que algún día van a perder un juego de pelota. Y como hemos venido implementando el seguimiento de Luis Arraez, los Marlins de Miami inician serie en Boston por el Fenway Park. Arraez va contra Garrett Whitlock, que lo ha enfrentado muy pocas veces, pero ya le dio un hit de 2-1 a Arraez contra Whitlock. Hoy, en este inicio de la semana número 14 para los Marlins, que no jugaron ayer, tiene promedio de 399, rozando esos 400 de averaje el segunda base de los Marlins. Así que ahí están los datos para la jornada de hoy en El Cerrador. La trivia y su respuesta en Entre Líneas. Repasamos lo que planteamos a todos ustedes. La pareja de equipos que combina la mayor y la menor cantidad de juegos ganados por 10 o más carreras en la actual temporada 2023. Tampa Bay y Oakland será Atlanta y Kansas City, Texas y Detroit, o Cachorros y Marlins. Se trata de la opción C, y es que los Rangers son los líderes con 17 juegos ganados por 10 o más rayitas. Es decir, en 17 juegos le han pasado por encima al rival,
y es algo realmente increíble. 17 juegos por 10 carreras o más de diferencia. Por algo tienen el segundo mejor diferencial de las mayores con más 147, que por cierto con la derrota de ayer pasó a ser el segundo mejor en las grandes ligas detrás del de Tampa Bay con más 150. Los Rangers tienen entonces 17 juegos de 10 o más rayitas ganados y los Tigres todavía no han ganado ningún juego en la campaña de 10 carreras. No han logrado ese margen de diferencia en lo que va de temporada. En segundo lugar se ubican los Cachorros con 11 juegos ganados por 10 o más carreras y los Marlins con 3 juegos de diferencia de 10 o más carreras. Una curiosa trivia hoy en Entre Líneas. Llegamos al final por el día de hoy de una nueva emisión de Entre Líneas a través de Baseball Play y todas sus plataformas. Cada segmento con vida propia en redes, así que visiten las redes de Baseball Play donde hay nutrida información del mundo de las grandes ligas, así como en este canal de YouTube. Muchas gracias. En nombre de Sergio Gómez, en la dirección del programa, la producción de José Gabriel Salas, se despide de ustedes Fernando Arreaza. Hasta nuestro próximo encuentro.